Pues ir a Zaragoza, ver los museos y ver el Pilar, el Palacio de Sástago está muy bien. A mí me gusta mucho el monasterio de Veruela, toda la parte del Moncayo está súper bien y luego Tarazona es impresionante. Pues el Pilar, el Pirineo, muy bonito. El Pirineo es bonito, Zaragoza por supuesto. Lo que es el Moncayo, el santuario. Tienes la Basílica del Pilar, la SEO, tienes el Museo Goya, tienes el Museo de la Ciudad, de Bellas Artes. Muchas opciones tienes. Si nos fijamos en su atractivo turístico, son muchos los puntos que por sí solos suponen un motivo de visita para miles de personas. Estos que ven aquí son algunos de los lugares más visitados. Fíjense, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, con más de 500.000 de visitas. Este Palacio de la Aljafería, con una media de 300.000, o el Castillo de Loarre, con 106.000. Con 8 siglos de historia, el Monasterio de Piedra es otro de esos referentes turísticos. Con más de 320.000 visitas, el número de personas que disfrutan de este paraje natural ha aumentado un 19% en el último año. La mayoría de los turistas que vienen son de fuera de nuestra comunidad. Hemos pasado unos días a Zaragoza, de hecho estamos hospedados en Zaragoza, y también venimos a hacer una visita un poquito más natural aquí al Monasterio de Piedra. Esta gente es de la Costa da Morte y entonces también les interesa un poquito el turismo un poquito del interior y es un sitio, una ubicación muy importante y muy vistosa, tanto el monasterio como el entorno que vamos a visitar, básicamente las cascadas y toda la zona verde del parque. Empieza la primavera y también es cuando hay más agua, entonces es un sitio con este día espléndido, perfecto para visitar y para disfrutar. Siendo gallegos, el agua no nos impacta mucho porque somos una zona que hay mucha agua, pero no somos ricos en tantas cascadas juntas, por eso les gusta el enclave y básicamente también cambia un poquito el ecosistema y la flora, que es la diferencia que tenemos básicamente con el ecosistema gallego. Estuvieron explicándonos que era una zona muy bonita y además para ver esto en Galicia no tenemos muy pocas. Las cascadas y estos árboles tan grandes que deben ser plataneros, supongo, pero está impresionante el bosque. Tenemos 35, esto el hotel lo tenemos en Zaragoza, hoy nos vamos a comer aquí, luego vamos a ir ¿a dónde? A Huesca. A Huesca. En el viaje fueron 385 y luego los 200 en cositas en detalles que vas a coger. 385 por persona, más los 200 que podemos gastar aquí, en total entre los dos. Bueno, es una zona donde se come bien y tiene buenos paisajes también. Venimos de Galicia, de La Coruña en concreto, pero depende del uso de cada uno, ¿no? Pero yo diría que sobre unos 300 euros, 4. El monasterio, por cierto, es muy interesante. Normalmente junio o mayo son los meses que más grupos vienen entre escolares y grupos de jubilados, pues los que más. A ver, normalmente la gente de lo que más viene son madrileños, pero bueno, hay un poquito de todo, realmente. Bueno, el Monasterio de Piedra pues historia, arte y naturaleza. Y el tipo de actividades que genera pues son muy diversas, pues por ejemplo grupos de empresas que vienen a hacer sus reuniones, bodas los fines de semana. En 2018 tuvimos un crecimiento del 19% con un total de 321.000 visitas. Los que más nos visitan vienen desde la Comunidad de Madrid, que representan un 30%, seguido de los propios aragoneses, que son un 15%, y ya pues Comunidad Valenciana, Cataluña. Pues el año 2018 fue un año especialmente bueno para nosotros y podemos decir que alrededor de unas 12.000 room nights, que equivale a unas 24.000 personas. O sea, normalmente es una pareja la que se aloja, o sea, por eso el múltiplo de 2. Nuestro mercado principal es el mercado español, con lo cual se nota también esto en el movimiento y en el flujo de personas, de visitantes. El mes de agosto es el mes por excelencia de mayor ocupación.
tenemos del orden de ocupaciones del 95% en ese mes. El mercado internacional ha ido creciendo bastante en los últimos años y en la actualidad puede representar del orden del 10% de los visitantes, particularmente procedentes de Francia y de Países Bajos. La variación del personal obviamente funciona en función de esas temporadas, de ese flujo de visitantes y de gente que viene al hotel. Podemos hablar entre un mínimo de unas 90 personas fijas que están todo el año hasta un máximo de unas 120 que alcanzamos esa cifra en el mes de agosto, que es la temporada más alta para nosotros. Creo que arrancamos con una cifra al alcance de prácticamente todos los bolsillos, 89 euros con desayuno incluido, hasta cifras que pueden estar en torno a los 130-140 euros en temporada alta para una habitación doble.